el abismo y el lago de fuego. Así es. Escuche bien, hermanos, el abismo y el lago de fuego. Hay muchas contradicciones y a la vez hay muchas opiniones o diferentes opiniones, mi hermano Abraham, acerca de este tema, que las personas están un poco confundidas. Así es. Acerca de ese tema. Y gracias al Señor por la palabra, hermano, por la palabra, gracias a la iluminación del Espíritu Santo, podemos indagar varias cosas de lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios, aunque sea palabra de Dios, no nos da todas las informaciones, la verdad, mi hermano Abraham. Hay cosas que la Biblia se limita, y donde la Biblia calla, nosotros callamos, porque no somos quienes para poner palabras donde no, el Señor no las pone. Así que hoy vamos a hablar acerca del abismo y de lo que es el lago de fuego. Primeramente, ¿qué es el abismo? Vamos a hablar sobre lo que es el abismo. La palabra abismo viene del griego abisos, que significa sin fondo. Era considerado como un lugar profundo, un lugar oscuro, un lugar lamentablemente a profundidades del mar. Pero ¿qué pasa? Esta palabra ha ido adquiriendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene dos significaciones diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el abismo que se habla en el Antiguo Testamento no es el mismo abismo que se habla en el Nuevo Testamento, mi hermano Abraham. Entonces, la Septuaginta, la versión de los 70, traduce la palabra hebrea, que es el abismo, al griego abisos, que significa profundidad, sin fondo, algo oscuro, llano, bajo, que no tiene fin alguno. Entonces, también era considerado como aguas abismales o el mundo de los muertos, como lo consideraban. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es el abismo en el Antiguo Testamento. Así es. El abismo en el Antiguo Testamento era un poco diferente al abismo del Nuevo Testamento, porque para los hebreos ellos consideraban el abismo como el océano o las profundidades del océano. O sea que ellos no tenían un concepto más amplio o un término más amplio, más profundo que en el Nuevo Testamento. Ellos consideraban que el abismo simplemente era el océano o las aguas que estaban al principio de la creación del mundo, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea que ese punto ahí, en Génesis capítulo 1, verso 2 en adelante, dice claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ese abismo que se encuentra ahí, ellos consideraban que ese abismo era el océano o las profundidades de las aguas. Ellos no profundizaban mucho acerca de esto. También para los hebreos era considerado el abismo como un lugar profundo. ¿Por qué? Porque se sentían ahí encerrados. Podemos buscar en el libro de los Salmos, mi hermano Abraham. Sí, perfecto. Exacto, para darle referencia. Libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 7. Los hebreos consideraban que esas aguas o océanos eran las que sobre la cual la Tierra, el planeta Tierra, estaba sostenido. Sabemos que en el principio el planeta Tierra estaba lleno de agua y de océanos. O sea, no había árboles, no había nada de eso, solamente había agua. Entonces, vamos a conocer aquí en el Salmo 33, verso 7, mi hermano Abraham. Amén, así es. Dicen de la siguiente manera: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Amén. Eso se encuentra en Salmos capítulo 33, verso 7. Amén. También puede buscar Salmo 69 en el verso 15. Salmo 69, verso 15. Amén. Que es señalado como un lugar profundo, el abismo. Ok. Dice: no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre su boca. Ok. Entonces, aquí está diciendo que no me trague. Está hablando de una profundidad como de un calabozo, como de un pozo,
donde las personas son encerradas. El abismo, hermanos, es un lugar o un agujero que no tiene fin, ubicado más para allá y más miles y miles de pies bajo agua, que se encuentra. Es un abismo o un lugar o agujero donde no tiene fin alguno y lamentablemente es un lugar oscuro y tenebroso. O sea que para los hebreos ellos consideraban que el abismo simplemente era un lugar profundo dentro del océano, no tenían una profundidad más que en el Nuevo Testamento. Exacto, porque en verdad el abismo para los antiguos hebreos Exacto. tenía una terminología, tenía un concepto un poco diferente a como Así Juan es. lo describe. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Lo que sucede es, no era que en verdad el hebreo no entendía, o mejor dicho, no era que el hebreo ignoraba la existencia del abismo como Juan lo establece. Simplemente la palabra abismo en el Antiguo Testamento, dentro de la connotación de Juan, que eso lo vamos a dar ahora, era un misterio. Es decir, Juan lo establece como la cárcel de los demonios, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero en verdad, para los hebreos, la palabra abismo simplemente era las profundidades del océano. No solamente del océano, es decir, todo lo que tiene que ver con profundidad, y más cuando no hay un lugar o no hay o no hay límites. No tiene fin, exacto, no tiene fin, es un abismo. Pero en verdad era que la palabra abismo, dentro de lo que es la connotación como lo establece Juan en Apocalipsis, para los hebreos era un misterio. Ahora, ¿qué es lo que es un misterio? Es una verdad que no era revelada. En pocas palabras, el abismo como cárcel de los demonios, que eso es lo que tú vas a hablar ahora, Exacto. o lo que tú estás comenzando a hablar, para los hebreos era una verdad no revelada. Exacto, o sea que ellos tenían la terminología, conocían la palabra, pero no a profundidad como es en el Nuevo Testamento, Así que es un poquito más avanzado. Mi hermano Gaby, muy cierto, la cárcel de los demonios, eso es ser estudioso. Amén, así es. Vamos a entrar a lo que es el abismo en el Nuevo Testamento. Así es. Vemos que la Biblia, hermanos, no nos da todas las informaciones que quisiéramos saber, pero con la poca que la Biblia nos entrega, podemos explicar de manera detallada cómo es el abismo en el Nuevo Testamento. El abismo en el Nuevo Testamento era muy, pero muy diferente a lo que es el abismo del Antiguo Testamento, porque los griegos tenían un pensamiento más amplio o un conocimiento más profundo acerca de este término o terminología del abismo. Ellos creían que el abismo no era simplemente la profundidad del océano como lo creían los hebreos, sino que aparte de ser la profundidad de los océanos, el abismo en el Nuevo Testamento era considerado como el lugar, escuche bien, o morada o cárcel de los demonios, donde eran ubicados los demonios. Punto con esto, no todos los demonios están en el abismo. Ojo con esto, porque a pesar de que el abismo es la cárcel de los demonios, no son todos. Recuerden que el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus que moran en las regiones celestes. O sea que no están en el abismo en este momento, pero están en las regiones celestes. Hay una parte que sí está en el abismo, lo cual vamos a hablar, donde el apóstol Pedro habla que están en cárceles oscuras, encadenados y encerrados. Así es. Mira, en el Nuevo Testamento ya cuando Juan lo establece y lo implementa como tal, ya Juan le da una connotación más profunda, porque ya esa palabra a Juan se le fue revelada. Exacto. ¿Por qué? O sea, para los antiguos hebreos el abismo simplemente era las profundidades del océano, solamente, no más de ahí. Mientras que cuando Juan recibe esta revelación, Juan la implementa como algo más profundo. Exactamente. Y lo implementa como cárcel de los demonios. O sea, no lo establece como tal. No lo dice de esa manera, que era una cárcel. Pero la manera como el apóstol Juan lo describe,
describe la palabra abismo, es dando referencia a que era una cárcel. ¿Cómo lo podemos ver? Claro. Varón, Apocalipsis capítulo 20, versos 2 y 3. Apocalipsis. Exacto. Apocalipsis capítulo 20, versos 2 y 3. Amén. Mi hermano, pueden buscar en sus Biblias y pueden ir anotando y también pueden hacer preguntas. Exacto. Dice en Apocalipsis 20, verso 1, 2 y 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. ¿A dónde lo arrojó? Al abismo. Al abismo, y lo encerró, quiere decir que es una cárcel, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Exacto, mira, es un punto escatológico, es decir, es un punto que ha de cumplirse en los últimos tiempos de la humanidad. Eso es antes del tiempo milenario. Exacto, de la dispensación milenial. De la dispensación milenial. Eso es ya casi ya al comienzo. Al comienzo. Ahora, ¿qué sucede? Satanás va a ser cautivo durante 1000 años. Exacto. Muchas personas, como algunas denominaciones, algunos hermanos, ellos establecen que esto no es literal, esto es algo simbólico. Es decir, ellos dicen que la manera como el apóstol Juan lo implementa, que Satanás será cautivo durante 1000 años en el abismo con una gran cadena, ellos dicen que la cadena tiene una representación simbólica, el abismo como tal, y los 1000 años no son literales, como ellos dicen. Ellos dicen que son cosas simbólicas. No. Incluso también dentro de lo que es la escatología, para algunos hermanos que tal vez estudian esto, también existen una entidad llamada los preamilenalistas. Los preamilenalistas, que tienen un concepto, una doctrina totalmente diferente a nosotros, ellos piensan que el abismo donde están los demonios no es literal, es algo simbólico. O sea que, ok, vamos a suponer que es simbólico. Pues también los demonios son simbólicos. Exacto. Entonces eso iría contra las reglas de la hermenéutica. Exacto, porque en vez de tú interpretar la Biblia de manera racional, natural y sencilla, lo están interpretando de manera alegórica. ¿Qué es lo que es la alegoría? De lo literal lo llevan a lo simbólico. Y cuando llevan a lo simbólico, matan la esencia, la originalidad del propósito del autor. Dice el hermano Gaby, dice Apocalipsis con 22 capítulos, 404 versículos. Ok, esos son los adventistas. Exacto, mi hermano, así mismo es. Así es, mi hermano Gaby. Ciertas denominaciones. Exacto. Dicen que eso es simbolismo. Lamentablemente, hermanos, lo que la Biblia nos enseña no es eso, es otra cosa diferente, porque así es. Hay que tomar la palabra de Dios de manera literal, de manera normal. No se puede alterar. Si está de manera simbólica, como es Apocalipsis, el libro con mayores simbología, aparte del de Daniel, se lleva de lo simbólico a lo literal, a lo físico. Exacto, y no de lo literal a lo simbólico. Exactamente. Porque se llama alegorizar. Incluso unos de los errores que se cometió, que eso lo hablamos la semana pasada, Orígenes, el primer erudito y padre de la iglesia cristiana, él implementó la alegoría. Él comenzó a decir que tanto el infierno era como algo simbólico. Incluso él mismo pensaba que todos aquellos que estaban en el infierno iban a ser desatados para siempre. Incluso Agustín y algunos personajes importantes de la iglesia cristiana también apoyaron esta postura, pero verdaderamente no es así. ¿Entienden, mis hermanos? En verdad es literal. El abismo es literal. El abismo es un lugar donde están los demonios. Ahora bien, como tú dijiste anteriormente, en el abismo, mis hermanos, no están todos los demonios, están una gran cantidad innumerable en el abismo. Exacto. Incluso el abismo es tan fuerte que los demonios le tienen miedo. Exacto. ¿Qué pasó con el endemoniado gadanero? Vamos para allá. Búsquelo, hermano. En Lucas. Disculpe, una pregunta. ¿Se podría interpretar entonces que el que cambia, se está cambiando el mensaje cuando una persona agarra de lo literal, lo lleva a lo simbólico? O sea, cuando una persona de una forma literal lo cambia a lo simbólico, sino para defender su postura, podríamos decir que está cambiando el mensaje. Sí, porque en verdad la Biblia, mira, en todo el contexto bíblico, la Biblia tiene solamente una sola interpretación.
y tienen diferentes aplicaciones. Exacto. Ahora, tú lo aplicas a diferentes ámbitos de la vida, es para dar una enseñanza. Exacto. Pero no puede interpretarlo de diferentes formas, solamente hay una sola interpretación. Exactamente. Eso es así. Ahora, cuando tú interpretas la Biblia de acuerdo a tu postura, lo que tú piensas, tratando de satisfacer de la ignorancia o de que tú quieres ignorar el infierno, tú estás matando la esencia original del autor. Exacto. Y entonces causa error. Exacto, causa error. Y el error causa perdición. Exacto. ¿Entiendes? O sea que Una mala interpretación puede hacer que alguien se pierda. exacto, porque en verdad la manera de interpretación o sea, la interpretación que usted determine, mi hermano, va a depender su santidad, su salvación o la perdición de su vida. Así es. Busque el verso, mi hermano, por favor. Lucas 8:3. Libro de Lucas. Lucas 8:3. Exacto. Lucas 8:3. Lo pueden buscar, mis hermanos. Exacto. Lucas 8:3. 8:3 dice claramente de la siguiente manera. 31, perdón, 8:31. Exacto. Dice: y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había un acto, vamos a empezar desde Exacto. el 29. Ok. Dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Es decir, mis hermanos, los mismos demonios en ese verso que mi hermano Wilmer acaba de leer, demuestra y detalla que ellos mismos le tienen miedo al abismo. Porque el abismo no es un lugar donde ellos tienen autoridad, no es un lugar donde ellos pueden estar como en el paraíso, no es un lugar donde ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Es un lugar de cautiverio, un lugar de penalización. Así es. Mis hermanos, es decir, así como los demonios, algunos están cautivos allí, Satanás también estará cautivo durante 1000 años. Exactamente, Eso es algo exactamente. escatológico, que eso lo vamos a hablar después en otro estudio, no ahora, porque no es el tiempo. Así que No, y que no simplemente Satanás, sino todo aquel que haga la voluntad de él aquí en la tierra. No, porque lo que sucede, mi hermano, qué bueno que tú te diste este punto. Este punto. Mira, mi hermano Berlin Soto dice aquí, será lo mismo ahí. O sea, que si es lo mismo el abismo con el infierno, no es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo. No. Porque el infierno es un lugar que no es eterno. Que eso lo vamos a hablar ahora. El infierno es un lugar que no es eterno, donde las almas que fueron pecadoras estarán allí por un tiempo determinado. Segundo punto. El abismo es el lugar donde no hay no hay alma humana. Lo que están allí son los espíritus endemoniados. O sea, son los demonios. En toda su jerarquía, sea principado, huestes, potestades, es el lugar de cautiverio de los demonios. En la Biblia no hay registro bíblico, no hay fundamento bíblico que determine que allí están los seres humanos en el abismo. Al contrario, en el abismo, mis hermanos, están los demonios cautivos. exactamente, ahí están los demonios, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que creen eso y es muy bueno aclararlo. Ahí mismo vimos en el libro de Lucas 8:31 que los demonios le rogaron a Jesucristo que no los enviase al abismo. ¿Por qué le tienen tanto miedo al abismo? Porque el abismo es un lugar oscuro y lleno de muerte, tenebroso, hermano, que no quiere nadie estar ahí. Aparte de esto, es un lugar donde, como decía nuestro hermano Abraham, Satanás será atado por 1000 años. Amén, será atado por 1000 años. Así que el abismo, hermanos, se encuentran. ¿Dónde se encuentra el abismo? A lo profundo del mar. Es decir, exacto. La más profundidad del mar, allá abajo. Exacto, miren, mis hermanos, mira, hablando sobre ese tema, mi hermano Wilmer, muchas personas piensan que el abismo está al lado del infierno.
Algunos dicen que el abismo está en el mismo infierno. No es así. El abismo y el No es así. infierno son dos cosas Exacto, diferentes. son lugares diferentes. Son lugares diferentes. ¿Qué sucede? Según la connotación y según los estudios teológicos se ha determinado que el abismo está en las profundidades de los océanos. Exacto. Ahora bien, ¿qué sucede? El lugar más temible en el mundo es el mar. ¿Por qué será? La gente... Incluso el ser humano, escucha esto bien, el ser humano ha analizado y ya ha visualizado más el universo que el mismo mar. Es decir, que solamente han descubierto un 25% del océano. El 75%, la tercera parte del océano, el ser humano no sabe de nada. Exacto. O sea que el océano, el mar, es un misterio tan misterioso que hasta el sol de hoy siguen descubriendo diferentes especies y monstruos que están en las profundidades del océano. Amén. Hubo una vez, quiero dar este pequeño testimonio. Mi abuela me estaba comentando que mi abuela era una misionera. Mi abuela Josefina Luperón era una mujer que en su juventud iba a Colombia, Venezuela, Puerto Rico, a diferentes naciones a anunciar y a predicar el Evangelio de Cristo. Y esta mujer, en una de sus revelaciones, ella pudo visualizar que Dios la llevó a un lugar y fue al océano. Cuando ella está aquí, le pregunta: Señor, ¿qué yo hago en este lugar? Y Dios le dice: tengo que mostrarte algo. Y Dios le lleva a las profundidades del océano. Cuando ella va bajando al abismo, a las profundidades del océano, ella ve una tierra al final. Y ella sobrepasa esa tierra, ese límite. Y cuando ella sobrepasa ese límite, mis hermanos, ella ve monstruos marinos, animales que nunca sus ojos han visto ni lo verán. Y luego cuando llega a la cúspide, o sea, al final, ella ve otro territorio más, o sea, otra tierra. Y ella sobrepasa esa tierra y ve una agua sumamente caliente, ardiendo. Una agua que estaban ardiendo como un caldero. Y ahí fue que ella se despertó. Y vio seres en ese lugar, monstruos que nunca la ciencia hasta el sol de hoy lo ha dicho. Así es. O sea que, mi hermano, el océano tiene innumerables de misterios. Y uno de los misterios es, que aquí voy, mi hermano, aquí vengo un poco fuerte. El Triángulo de la Bermuda, al norte de las Antillas Mayores, el océano Atlántico. ¿Qué pasa con el Triángulo de la Bermuda? Según la NASA y según la ciencia, mis hermanos, quiero dar este punto porque tiene que ver con el abismo y es necesario. Según la NASA y algunos especialistas, ellos han dicho que el Triángulo de la Bermuda es un lugar donde supuestamente es un lugar donde los extraterrestres ellos se establecen en ese lugar. Es como una entrada. Una entrada, exacto. Esa es la palabra ideal. Una entrada. Es una entrada, exacto. Otro punto, una hipótesis de la NASA y de la ciencia, que ellos dicen que en las profundidades del Triángulo de la Bermuda es un lugar donde se abre un agujero negro donde los transporta a otro lugar del espacio del universo. Exactamente. O sea, eso son hipótesis. Eso es cosa, exactamente, hipótesis que aún no se ha comprobado ciencia cierta. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Aunque muchos han dicho, mi hermano Abraham, que cada vez que un objeto, sea un avión, sea algo, pasa por encima del triángulo, se apagan los circuitos. Las cosas no comienzan a funcionar bien. Parece que hay una interferencia con la señal. Una gravedad magnética, algo magnético que jala. Jala todo, no importa si es un avión, helicóptero, lo que sea que están dando por ahí, si está cerca, supuestamente lo apaga todo. Exacto. Entonces, mi hermano Abraham, yo me acuerdo, un profesor mío, de nosotros, que nos decía que él tenía un amigo, y ese amigo era alguien que buceaba. Exacto. O sea, que indagaba en el mar y eso. Y un día él fue al mar y él decidió bajar a una profundidad un poquito más baja porque tenía tanque quizás de oxígeno. Y él dice que cuando el amigo de él bajó a tal profundidad en el mar, dice que sintió un miedo tan grande estando allá abajo, una oscuridad, sintió como una energía negativa, como una malicia allá abajo, que no quiso quedarse.
y dice que eso nunca jamás le había pasado. Así es. O sea que en el mar, hermano, es algo misterioso. Y aunque no lo creamos, hay muchas cosas que están en el mar que no sabemos. Exacto. Mira, una de las cosas que Satanás quiere implementar es hacerle creer a la humanidad de que él no existe. ¿Qué sucede? ¿Por qué te digo esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, unos pilotos de los Estados Unidos, para probar unos aviones de guerra, ellos fueron a probarlo y sin querer se acercaron cerca de los triángulos de las Bermudas. Wow. Porque el radar se le dañó. ¿Qué sucede? Ellos desaparecieron. Entonces, muchos piensan que fueron los extraterrestres que se lo llevaron. Tanto así que se han hecho estas películas con respecto a esto. Exacto. Y todo esto es una mentira, para que el ser humano no crea nunca en el misterio del triángulo de la Bermuda. Y esto es lo que estamos hablando ahora mismo, que hay un misterio que lo vamos a descifrar ahora mismo. Otro punto que tiene la NASA o la ciencia es que supuestamente abajo está la Antártida. ¿Qué es la Antártida? La Antártida es una gran ciudad que está en las profundidades del océano. Exacto. Eso son mitología griega y estas son creencias que no tenemos que colaborar. Exactamente. Ahora bien, según los eruditos y algunos estudiosos, nosotros lo que tratamos de estudiar, entendemos y comprendemos, mis hermanos, que la puerta del abismo está en el triángulo de la Bermuda. Eso es lo que se ha enseñado. Lo que tenemos. Lo que tenemos. Exacto, Sí. exacto. Eh, Es decir, nosotros entendemos y creemos que puede ser que el triángulo, o sea, la puerta del abismo, la puerta o el acceso del abismo con este mundo está en el triángulo de las Bermudas, mis hermanos. Misterios. Es un Yes. misterio, mi hermano. Ahora, no podemos a ciencia cierta establecerlo como tal, como algo real, Exacto. porque es algo que está aún en investigación. Pero nosotros creemos que tal vez la puerta del abismo, de la casa de los demonios, está en el triángulo de las Bermudas. Exacto. Mire lo que dice en el libro de Judas, mi hermano Abraham. Yo decía ahorita que en el abismo están lo que los demonios, es la cárcel, lugar o morada de algunos demonios que están encarcelados. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, en el verso 6 en adelante. Dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, que ahí está hablando el autor que hay una cárcel, hay un lugar Exacto. donde los demonios son cautivos. Exacto. Incluso dice claramente que cuando Cristo murió, descendió a las profundidades y les predicó a los espíritus Encarcelados. encarcelados. Entonces, hermanos, hay algunos, aquí como dice el autor, ángeles que están bajo oscuridad en prisiones eternas aguardando el juicio de Dios. Entonces, eso nos demuestra a nosotros